Y justamente para conocer cómo amaneció Venezuela, tras esta noticia vamos a enlazarnos telefónicamente con Gerardo Moreno, él es el director de la digital Radio Venezuela. Gerardo, bienvenido a TV Perú. Cuéntanos un poco, estamos aquí por supuesto preocupados de la situación. Hoy han empezado el tema de las protestas. ¿Cómo amaneció Venezuela? Hola, buenos días. Primero, encantado de estar contigo en tu programa. Y sí, hay protestas hasta ahora ya en Caracas, por ejemplo, y desde muy temprano la gente está en las calles protestando. Ha habido enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y hay reportes de que hay detenidos ya, incluso a raíz de estas protestas. Hay un rechazo generalizado contra lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo el voto de millones de venezolanos que eligieron a esta Asamblea Nacional. Ahora, Gerardo, hay una cronología con el tema, porque ya el martes pasado se le quitó la impunidad a los diputados y esto saltó a nivel internacional porque también esto permitía juzgarlos en los tribunales militares. Sí, es correcto. Mira, hay varias cositas aquí que han venido ocurriendo que dejan muy en claro que esto era totalmente previsible. La Asamblea Nacional desde el primer día fue obligada a desincorporar a 4 diputados. Hasta que no se hiciera, la Asamblea iba a estar en desacato. La Asamblea desincorpora a los 4 diputados de Amazonas y aún así el régimen continuó diciendo que la Asamblea estaba en desacato. Esto fue hecho desde el primer día para neutralizar las facultades legales de la Asamblea y neutralizar cualquier intento de destitución de Nicolás Maduro que viniera desde la Asamblea. El régimen chavista ha tenido miedo de esta Asamblea Nacional que cuenta con un abrumador apoyo público desde el primer instante. ¿Qué ha hecho durante todo este tiempo? Le ha negado dineros para pagar las nóminas, ha amedrentado a los diputados y ahora toma esta medida de carácter legal que le quita todas las facultades o que simplemente la anula, y estas facultades pasan de manera insólita al Tribunal Supremo de Justicia con esta sentencia 159 que se dio a conocer ya esta semana. Ahora, Gerardo, también estábamos viendo en las imágenes lo que estaba pasando con los diputados, ¿no? Justo estamos viendo que han sido golpeados, cómo también las Fuerzas Armadas están reaccionando y también el pedido que se les hace. Bueno, Julio Borges, presidente de la Asamblea, ya ha instado a las Fuerzas Armadas que se pronuncien, que defiendan al pueblo. ¿Cuál es la situación que se está viviendo, población, Fuerzas Armadas, la Asamblea y pues esta disposición del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, mire, la represión ha estado a cargo de la Guardia Nacional, que es un elemento de orden interno, que es una fuerza auxiliar del resto del componente militar. Pero realmente el poder de fuego, el peso y todo lo demás lo tiene el ejército, lo tiene la aviación, lo tiene la marina. ¿Qué sucede? Que el gobierno ha dependido mucho estos años de la Guardia Nacional, que es la que ha llevado adelante todas estas tareas, ¿no?, de control de orden público y represión, y en ellos es que ha recaído todo esto, ¿no? Pero por esa razón es que el presidente de la Asamblea Nacional llamaba ayer a las Fuerzas Armadas a no ser cómplices silentes de esto, del enterramiento de la democracia venezolana, así es que se dice así, ¿no? Les pido disculpas a los oyentes. Bueno, hace algunos... Sí, dime, Gerardo, sí. Ahora hay algo que es muy preocupante. Las cancillerías empiezan a retirar a sus embajadores, pero sin adoptar antes una posición común con respecto a qué hacer con Venezuela. Claro, suspender y echar a Venezuela de la OEA no es una decisión inteligente, le voy a explicar por qué. Porque eso ya se hizo con Cuba en el año 62 y no sirvió para nada práctico. Claro. Ahí está el comunismo cubano destrozando la isla todavía, 40 años después. Sí, bueno, lo que Luis Almagro ha solicitado es aplicar la Carta Democrática. ¿Qué opinión tienes al respecto? Para eso se necesita pues una cantidad de votos de los países miembros de la OEA, ¿no? Y es la presión un poco para exigir pues que hayan elecciones a corto plazo y de esa manera también un poco liberar a todos los opositores que se encuentran presos. Claro, desde luego, es que eso sería lo ideal si nosotros estuviéramos lidiando con un gobierno que se comportara como tal. Pero no se está lidiando con un gobierno. La comunidad internacional no ha entendido eso. La comunidad internacional todavía no entiende que hay venezolanos que se mueren en una fila para comprar alimentos. Ayer se murió un señor por un infarto en una fila en un supermercado. La comunidad internacional todavía no entiende que aquí no hay medicinas de enfermedades que son tratables y la gente se nos está muriendo.
Bueno, la comunidad internacional no entiende que Venezuela tiene un retraso en estructuras, en educación, en vías de comunicación, en aeropuertos, en toda clase de cosas que no le ha permitido terminar de entrar en el siglo XXI. Y eso no va a ocurrir mientras este tipo de régimen exista. Pero no se puede sacar a Venezuela de la OEA como un castigo, porque eso no va a afectar al gobierno, va a afectar a los ciudadanos, porque van a quedar aislados y desasistidos. Bueno, algo tiene que hacerse, pero las cancillerías tienen que tomar una posición común. Bueno, posición común que presiona al régimen. Bueno, y algo paradójico también de esto, Gerardo, es que en un momento se estaba hablando de la necesidad de Venezuela de tener pues ayuda para combatir la crisis económica. Se estaba hablando de esta ayuda frente al Banco Mundial, pero esta posibilidad con lo que está pasando queda descartada. Y luego de eso, pues ya que las elecciones pautadas que iban a ser regionales se postergaron y como que no hay pues la seguridad. Es decir, una cosa es lo que podemos apreciar en los medios oficiales, pero las redes y la internet nos permite lo que tú nos estás contando, conocer el día a día, ¿no? Lo cotidiano de lo que están viviendo ustedes. Sí, desde luego. Mire, la situación es muy dura para la gente de bajos recursos. Y para la gente, incluso para los industriales también, porque hay empresas que están cerrando diariamente a un ritmo desesperante. Hay mucho desempleo, hay mucha inseguridad, hay unos niveles de criminalidad nunca vistos. Los secuestradores, por ejemplo, raptan a una persona y piden dólares como recompensa, como rescate, perdón. Eso nunca se había visto. Han sido 18 años de chavismo que han acabado con las condiciones básicas para una vida civil normal como se pueda tener en cualquier país, y donde no hay seguridad, donde nunca ha habido la intención real de combatir la inflación para que el venezolano tenga poder adquisitivo, y estamos hablando de una inflación del 700% anualizada, una de las más altas o la más alta del mundo. Estamos hablando de que se tuvo una fortuna en las arcas públicas equivalente a 3 planes Marshall. El plan Marshall sirvió para reconstruir a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos simplemente dilapidaron todo ese dinero. Entonces tenemos que Venezuela está manteniendo a Cuba en las condiciones más desventajosas para el país, cuando no tenemos ni siquiera gasas, medicinas en los hospitales con que tratar a los enfermos, a los venezolanos. Bueno, y tenemos un gobierno que piensa primero en los cubanos antes que en los venezolanos, que le está dando todo a una isla que tiene cualquier cantidad de gente acá en Venezuela, y que el venezolano pues no ve para nada los frutos de esa relación que ha sido desventajosa en 18 años. Gerardo, tú nos comentabas un poco que la solución aquí no es que la OEA saque a Venezuela, y justamente pues los presidentes de los países se están pronunciando. Nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski en su cuenta del Twitter hoy dijo, pues América Latina es democrática, es inaceptable lo que ocurre en Venezuela, y lo que ha hecho es retirar al embajador nuestro en Caracas, y la reacción pues del gobierno de Maduro ha sido de censura. ¿Cómo es posible que se metan con este ideal que se quiere de una Venezuela para todos los venezolanos? Claro, mira, aquí lo que está pasando es muy grave. Yo sé que es complicado de entender la postura que yo estoy expresando, de no suspender a Venezuela de la OEA, pero es que yo lo digo pensando en los ciudadanos, yo no lo digo pensando en un gobierno que a todas luces es un gobierno no democrático. Pero por no usar un término más fuerte, que es lo que corresponde, ¿no? Pero hay que pensar en la gente, hay que pensar en 14 millones de venezolanos que votaron por esta Asamblea Nacional, que merecen ir a elecciones, que merecen ver a los presos políticos libres y que merecen una Venezuela con seguridad y calidad de vida. Y si Venezuela es echada del sistema interamericano de naciones, simplemente no va a poder ser, porque Venezuela quedaría al margen de toda legalidad, de todo tratado internacional, y la única solución sería pues la fuerza bruta, y eso también sería desventajoso. Ahora, Gerardo, ¿qué crítica constructiva le podemos hacer a la oposición? Porque estamos hablando de una oposición que era la esperanza de muchos. Desde, no sé, un editorial periodístico que nos puedas dar, ¿cuál sería esa crítica constructiva a esta oposición que ahora va a jugar un papel fundamental? Lo que yo le puedo sugerir a la oposición venezolana, primero, es que tienen que entender que no están lidiando contra un rival democrático, que respete normas y que se atenga a reglas. Ellos están lidiando contra una dictadura, simple y llanamente, y las dictaduras lo único que entienden son demostraciones de fuerza, con presiones de la gente en la calle. Así lo entendió Pinochet y por eso convocó al plebiscito en el 89, entre otros.
así lo entendió el franquismo, que tuvo que negociar y llamar a elecciones cuando murió Franco. Entre otros ejemplos. ¿Qué es lo que sucede? La oposición tiene que organizarse y tiene que tener un mando unificado. Aquí ya no estamos hablando de parcelitas pequeñas de poder donde vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir gobernadores y vamos a seguir en el mismo cuento de siempre. Aquí estamos hablando de que tenemos que salvar el futuro de millones de venezolanos y de generaciones, porque se está hablando de que desde que se podrían llegar a tener 50 años de comunismo, igual como está pasando en Cuba, porque esta es una banda criminal comunista. Esto no es un gobierno como yo lo estoy diciendo, esto es un régimen comunista que no lo han querido ver en el resto de América Latina, o le han dado la espalda a Venezuela durante 18 años y hasta ahora es que lo quieren ver. Llámese porque reciben petróleo barato los otros países, llámese porque, bueno, cualquier cantidad de cosas, pero esto va a afectar a la nación, a las naciones que están cerca de Venezuela, va a afectar a Ecuador, va a afectar a Perú, va a afectar a Colombia, va a afectar a Brasil, como los está afectando también ahora, con la migración masiva de personas, y entre otras cosas. Entonces, o se ayuda a Venezuela o se deja morir a Venezuela. Bueno, lo que queremos es, por supuesto, que salga adelante. Justamente mientras conversamos, Gerardo, estamos viendo aquí en TV Perú imágenes de los estudiantes que se encuentran protestando y cómo son reprimidos por las fuerzas policiales. ¿Cuál es este papel también? Porque uno siempre tiene esperanza en la juventud, ¿no? En esta visión que tiene y además con la tecnología, que lo conversamos hace un rato, que permite que todos nosotros nos acerquemos de otra manera, desde el punto de vista real de ustedes. Cuéntanos cómo se ha dado esta situación y cómo están viviendo también los estudiantes venezolanos este día. Mira, los estudiantes están llevando el peso de la represión. Hay estudiantes que ya han sido detenidos, se informaba a través de las redes, habría que confirmar caso por caso, pero sí hay algunos que han sido golpeados, hay algunos que han sido arrestados, tanto ahora como en el pasado. Hay casos emblemáticos como los de Rosny Mantilla, entre otros, y es el movimiento estudiantil venezolano el que ha dado la cara, cosa que no ha hecho la oposición formal, en esta situación actual y en el pasado, porque fue el movimiento estudiantil el que infringió la única derrota electoral a Chávez con el referéndum del año 2007. Entonces, hay que valorar el papel de los estudiantes, hay que respetar a los estudiantes, porque ellos están luchando por el futuro del país y por las libertades públicas de aquellos que no lo están haciendo. Ahora, ¿cómo ves la imagen en este momento de Leopoldo López? Es decir, ¿qué pasa con esta lucha, con todo este tiempo frente a los acontecimientos de hoy? Mire, el caso de Leopoldo López, a mí en lo particular me merece toda la admiración y todo el respeto, porque Leopoldo, a pesar de estar detenido, se ha manifestado de una forma que le podría costar cualquier sanción, ¿no? Él hizo una serie de tweets, que es la única forma con la que se puede comunicar con el resto de la población, y él decía que este es el momento de luchar. Ya no se trata de elecciones, que ya no se trata de lo que yo estoy explicando, de pasarlas a poder, sino de la libertad y del futuro de millones de venezolanos. Leopoldo es un símbolo de lo que está ocurriendo, es un símbolo de la libertad, a pesar de estar entre las rejas, y yo me refiero con mucho respeto a Leopoldo, indistintamente de lo que otras personas puedan pensar, porque yo creo que él tiene ideas muy claras con respecto a lo que puede hacerse con el país una vez que esta pesadilla se termine. Gerardo, cuando uno empieza a estudiar esta carrera del periodismo, hay como que dos palabras que siempre salen, es el tema de la verdad y de la libertad. No todos los periodistas, por diversas razones, pueden ejercer estas dos palabras en Venezuela. ¿Cuál es el papel de ahora en adelante de esta prensa que no debe de perder de vista lo que ha motivado a estar en esta profesión, carrera u oficio, como uno lo quiera llamar? El papel de la prensa es de estar al lado de la gente, de informarla. Una sociedad informada es una sociedad conocedora de los hechos y conocedora de sus posibilidades. Yo quiero llamarle la atención a los medios públicos, a los medios privados venezolanos que no están informando las cadenas de televisión al pie de la letra de lo que está pasando en la calle. Porque yo lo estoy haciendo y yo me estoy arriesgando, y mis colegas que están en la calle tomando fotografías o tomando notas y así, también lo están haciendo. Pero las plantas televisivas no están acompañando el sacrificio de los periodistas. Y cuando un periodista es detenido, ¿quién va a visitarlo a la cárcel o quién va a sacarlo? O sea, eso es lo que tienen que verse, porque el periodista no lo hace solamente para llevar comida a su mesa, porque facturas hay que pagar.
sino que también lo hace porque se debe a toda una población. Exacto. Una población que hoy tiene sus derechos amenazados. Entonces, de eso se trata el periodismo. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos también cómo te sientes tú como persona, muy aparte de ejercer la labor periodística, y toda la fuerza y a seguir pues luchando, porque en algún momento todo va a cambiar y como dicen, no hay mal que dure 100 años. Gracias, Gerardo, por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz día. Un gusto de habernos acompañado. Ya estaremos conversando más adelante. Gerardo Moreno, director de la Digital Radio Venezuela, nos hacía un análisis muy interesante desde lo que significa que Venezuela no debe salir de la Organización de Estados Americanos. Hablamos un poco de la propuesta de Luis Almagro, quien ha pedido que se aplique la Carta Democrática, está pidiendo que también los países miembros se pronuncien. Finalmente, lo que estaba pasando, y ustedes lo estaban viendo en las imágenes con los estudiantes, la represión que existe, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, y ya lo que se venía diciendo que iba a suceder luego que el Tribunal Supremo de Justicia le quitara pues la impunidad a los diputados, y que esto abría pues las puertas y la posibilidad de enjuiciarlos en un tribunal militar.